Hablar de factores neuroprotectores en clave educativa es conveniente primeramente situar la temática en el contexto de- del ámbito educativo o de la ciencia que le corresponde. Los contenidos que voy a tratar siguen el siguiente orden, un poco para puntualizar. El primero es el punto de partida, que es la neuroeducación. El segundo es una definición de neuroprotección. El tercero, los factores evolutivos, el arte y educación en dignidad humana. Y cierro entonces con los factores neuroprotectores en clave educativa. Lo primero que quería conversar, punto de partida, es el concepto de neuroeducación, que es una ciencia que entra en el ámbito de lo que los investigadores actuales llaman transcomplejidad, porque de alguna manera, primero, la neuroeducación supone una ciencia interdisciplinaria, pues porque entran allí los conocimientos de la neurociencia, que además tiene un subgrupo de ciencias con las que trabaja, como la genética, la química, la farmacología, eh, los estudios del sistema nervioso central, la biología. Luego tenemos las neurociencias cognitivas que se constituyen en el puente entre la neurociencia y la psicología cognitiva, porque estas dos ciencias abordan temas que en un principio no se abordaban desde el punto biológico, que serían el aprendizaje, la atención, la memoria, la mente. Y luego tenemos la pedagogía, que es nuestro campo de estudio. Cuando esas tres ciencias convergen, pues hablamos de interdisciplinariedad. Luego tenemos lo que es transdisciplinario, porque supone un conocimiento que se monta sobre eso y tiene una mirada global sobre todos. No significa que cada quien da una parte, sino que los conocimientos se miran desde una nueva perspectiva. Lo de multivisión es porque probablemente la perspectiva epistemológica de investigación puede ser tanto objetiva, positiva, como cualitativa, y eso es bien importante, que los métodos de las neurociencias no están todos cimentados en la experimentación, sino que ahora desde este punto de vista es más amplio. Y la visión internacional es bien interesante porque en la neurociencia no puede dar recomendaciones generales para todos los países. Aunque tengamos una misma estructura cerebral y una base genética, cada cerebro, cada estructuras neuronales se construyen en un contexto y en una cultura. Entonces, por lo tanto, la neurociencia tiene que adaptarse a los contextos y a los países. Con respecto a eso, por lo menos en Venezuela, habría que seguir investigando por la deficiencia que estamos teniendo de ácido fólico, una investigación que se hizo desde el 2014 en la Universidad Simón Bolívar, y las deficiencias de ácido fólico en una población durante mucho tiempo, en mujeres embarazadas y en el primer año de vida, el problema que trae es a nivel cognitivo en el desarrollo del lenguaje. Imagínense lo que eso significa en términos de educación. Por eso es bien importante que para hablar de factores neuroprotectores, pues ubiquemos el campo donde está esta ciencia. La evolución humana ha dejado marcado en nuestro ADN muchas cosas bien interesantes, desde que tenemos el ADN que marca el momento en que iniciamos la marcha bípeda hasta alcanzar el dominio de la neocorteza humana en términos de Homo sapiens sapiens. Lo que nos dignificó principalmente fue cuando empezamos a hacer arte y a trabajar las distintas disciplinas que hoy perfectamente se hablan en términos de inteligencias múltiples. Enterramos a los muertos, tenemos un lenguaje complejo, pero sin embargo, desde el Australopithecus hasta ahora, toda la información está en el ADN. Por eso la nueva ciencia de la evolución está marcando, está diciendo cosas bien interesantes en términos de nuestro ADN. Y es importante saber cómo nosotros nos enfrentamos y cómo nos hemos enfrentado a los virus y a las bacterias.
En estos momentos históricos, Adela Cortina está marcando los planteamientos filosóficos en términos de una neuroética, porque ella dice que podríamos rastrear nuestros valores en términos biológicos. Existen sustratos biológicos como por ejemplo el de la reciprocidad, que supone nuestras primeras organizaciones humanas, el proteger al que está cercano y atacar al extraño, al individuo. Eso lo seguimos haciendo primero en familia, después lo hacemos en términos de cultura, de país, y en este momento estamos hablando de defender toda la humanidad. Un factor neuroprotector tiene tres elementos clave. Puede ser de origen farmacológico, puede ser de origen alimenticio y puede ser de origen de hábitos de vida. Por lo general, la neurociencia siempre partió de las patologías, de las enfermedades. Por eso salieron muchos neuromitos que tienen que ver con condiciones del ser humano en enfermedad, pero que en la normalidad no sucede así. Por ejemplo, la famosa teoría de bilateralidad cerebral, normalmente nosotros no estamos con un hemisferio y con otro, siempre estamos con los dos hemisferios, y eso trajo errores a nivel de didáctica en las escuelas, y que los que estamos ahora dedicados a la neurociencia estamos buscando cómo reelaborar ese neuromito. Pero un planteamiento importante como neuroprotector, aunque haya salido del mundo de las enfermedades, por ejemplo, el grupo de los fármacos que protegen de, de de procesos degenerativos del sistema nervioso central, ahora podríamos hablar que dentro de una alimentación sana nosotros podemos obtener esos químicos y mejorar las condiciones del cerebro. Es decir, que esos planteamientos ahora se utilizan en términos de generar bienestar. Ese concepto que está allí bien interesante de neurotransmisor, que lo pueden leer, el término neuroprotección hace referencia al efecto de preservar, prevenir y defender al sistema nervioso de procesos neurodegenerativos. Se puede encontrar en agentes farmacológicos, en reajustes sobre los hábitos alimenticios y en los cambios en los estilos de vida. Se consideran también como elementos para la construcción del bienestar humano. Y como ahora se está hablando en términos neurocientíficos que el aprendizaje debe conectarse con el bienestar porque es más significativo y más completo, por eso estos términos nos vienen a ser familiar en este momento y he querido compartirlos. El primer grupo de factores neuroprotectores del que voy a hablar tienen que ver con lo relacionado con las fuentes de energía, es decir, de dónde nuestro cerebro saca los precursores químicos que se constituyen en los neurotransmisores del bienestar, como la serotonina, la dopamina, la acetilcolina, el GABA, el glutamato, incluso el cortisol, porque tiene una función bien específica. Para ver exactamente qué es lo que ocurre en términos de bienestar, de factor neuroprotector. Por ejemplo, cuando producimos mucho cortisol, que es absolutamente necesario en un momento de miedo, porque es lo que activa el cerebro a la alerta para reaccionar o para quedarnos paralizados, porque el quedarse paralizado también es una respuesta que permite la supervivencia, es una respuesta rápida de un momento, pero si eso permanece en el organismo, como ocurre en el estrés constante que nos puede generar la incertidumbre, el encierro, este continuum de noticias tan terrible, entonces sí se transforman no en factores protectores, sino que pueden generar daños en nuestro sistema nervioso o no permite un buen funcionamiento del cerebro. Por eso es bien importante atender las fuentes de energía. En este grupo tenemos la nutrición, el sueño, la higiene y la oxigenación. Vemos primero en el grupo de la alimentación como aquella famosa receta que la podemos ver en dos términos. Uno en un plato, si lo dividimos en 4 cuadrantes, la mitad de los cuadrantes corresponde a la cantidad de vegetales que deberíamos colocar allí. Un cuadrante corresponde a la proteína y otro cuadrante a los carbohidratos, que se acompañan con una fruta, agua o jugo natural. Hay que cuidar lo que comemos. Fíjense ustedes en términos de los verdes.
Todos los vegetales verdes, ya lo que sabemos es que el color nos está diciendo que tiene gran cantidad de ácido fólico, de vitamina C y algunos fitoquímicos que actúan sobre el organismo en términos de generar energía. Es bien importante saber lo que significa, por ejemplo, para nosotros ácido fólico. Yo he estado recomendando que como estamos consumiendo tantas harinas nuestros niños, es que esas harinas se pueden enriquecer colocándole vegetales picaditos, por ejemplo, hacer arepas de perejil, de zanahoria, de celery picadito, y eso ayuda a complementar el consumo de harina que estamos teniendo. La proteína es importante, la única proteína que está llegando en este momento a la casa hay que dársela a los niños. Nuestro cerebro evolucionó en términos del neolítico al paleolítico precisamente por el consumo de carne, porque eso trajo a nuestro cerebro, perdón, los ácidos grasos que permitieron omega 6, omega 3 y omega 9, que permitieron que apareciera una neocorteza brillante como la que llevamos ahora. En cuanto a la respiración, es importante hacer ejercicio de respiración por lo menos una vez al día. Ejercicio de respiración consciente. Por allí hay un video bien interesante que tiene 4 cuadrantes. Esos 4 cuadrantes se dividen el espacio en que vas a tomar la respiración. El otro cuadrante se refiere al tiempo de retención, el siguiente la exhalación y el otro otra pausa. Es conveniente que la respiración consciente sea lenta y sea profunda, pero no rápida. Eso es bien importante. Profunda quiere decir el tiempo que inspiro debe llevar suficiente oxígeno hasta la parte baja de los pulmones para que cada glóbulo rojo tenga tiempo de llevarse ahora en ese proceso que estás haciendo mayor cantidad de oxigenación para todo el cuerpo. La recomendación, la respiración de los ANOD 4x4. Primero haces un ciclo nariz-boca, inspiras por la nariz, botas por la boca, 4 veces a ese ritmo, y luego haces nuevamente otro juego de 4, pero ahora vas a respirar nariz, nariz y cierras la boca. Y luego te sientas a respirar normalmente. Tranquilo, esto no debe durar más de 5 o 10 minutos, dependiendo del ritmo que estés haciendo, pero es bien importante que por lo menos 2 veces al día puedas realizar una respiración consciente. En cuanto al sueño, lo recomendable es dormir a oscuras. Es importante dormir a oscuras porque durante la noche se produce la melatonina, que es la serotonina nocturna. La serotonina es el neurotransmisor del bienestar o de la recompensa, también llamado que la mayoría de nuestras neuronas en nuestro cerebro tienen 4 tipos de circuitos: la colinérgica, la serotoninérgica, la adrenérgica y la colinérgica. Cada una tiene que ver con un proceso conductual, pero la serotoninérgica es la que corresponde al circuito de recompensa. Entonces es bien importante que en la noche producir la melatonina, que es la permite que junto con la acetilcolina, son las que permiten cimentar los procesos de aprendizaje, pero solamente se produce en la oscuridad. Así que estos jóvenes que prenden o encienden un celular, o los niños que quieren dormir con una luz encendida, hay que recomendarle que lo más conveniente es la oscuridad. Hay que enseñarle a perder el miedo y ayudar a recuperar la producción de acetilcolina en nuestro cerebro. Entonces estos constituyen los elementos neuroprotectores relacionados con las fuentes de la energía. Este grupo de láminas nos muestran los factores neuroprotectores que tienen relación con la gestión de la energía. Es bien importante entender que una vez que metemos nutrientes que son suficientes como precursores químicos, la gestión de las energías sí genera la formación de esos químicos dentro de nuestro cerebro, pero necesita de los componentes químicos
de los cuales nosotros nos alimentamos. También en términos de resiliencia es bien importante que el cerebro es capaz de producir ciertos neurotransmisores sacándolo de las estructuras del ADN de cada célula de la molécula en situaciones cumbres. Pero es bien importante que en términos de bienestar, pues este ritmo de arriba hacia abajo y este movimiento de energía que sube, se detiene, baja, es bien importante. Entonces aquí hay tres factores. Cuerpo en movimiento, que significa hay que fluir, hay que moverse para producir endorfinas y producir acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que está asociado a los movimientos voluntarios e involuntarios, pero en neurociencia se ha descubierto que tiene una relación directa con el aprendizaje. Por eso es bien importante moverse en el aula, moverse en todos lados para producir aprendizaje más completo. ¿Cuánto hay que moverse? La recomendación de la psiconeuroinmunoendocrinología son 20 minutos que pueden ser aeróbicos o anaeróbicos. Ya no solamente se habla de gimnasia cerebral en términos de hemisferio izquierdo y derecho, sino que se habla de cuerpo en movimiento. Todo el cuerpo se mueve hasta generar la producción de endorfinas, hasta generar la producción de acetilcolina o generar en términos del sistema endocrino y del sistema inmunológico, por ejemplo, la formación de las células killer y ciertos grupos de leucocitos, como los leucocitos T, tienen que ver con esta cantidad de movimientos. El corazón late suficiente para generar un calor en el cuerpo y ese calor es lo que ayuda a esta producción. También es interesante cómo después del calor también podemos subir nuestro sistema inmunológico con baños de agua caliente y agua fría. Esa también es una recomendación muy interesante que la pueden averiguar. El otro elemento es atención, percepción y memoria, que lo coloco junto como tres elementos claves para el aprendizaje. En mi teoría, en mi tesis, trabajé con ellos. Son primordiales para el aprendizaje. Primero, la atención tiene que ver con los procesos de los sentidos, que ya no solamente se hablan de 5 sentidos, sino que hay que extender la comprensión de los sentidos hasta entender que son 10. La percepción tiene que ver con un proceso de construcción. Todos no percibimos lo mismo de las experiencias, entonces es bien importante que ahí entra el sistema de valores, el sistema de creencias de la persona y la experiencia cultural o en el ambiente que vive el niño o la persona que esté aprendiendo, y luego la memoria y las múltiples memorias que tenemos que tener allí. Hay que estar importante, por eso recomiendo el ejercicio del aquí y el ahora, que lo conecto con la acetilcolina. Aquí, el ahora, tiempo presente. Esta situación que estamos viviendo es lo que estamos viviendo. En términos de neuroprotección, si no entendemos qué es aquí, ahora, o buscamos formas de aprender, ver esta situación como una situación de aprendizaje o de cambio, nos podemos quedar añorando un pasado o pensando en el pasado, o otras personas pensando cuando esto se termine, el futuro. El pasado no lo podemos cambiar, solamente podemos tomar cosas importantes de allí y traerlas para construir un mejor futuro o para disfrutar el presente. Y en el presente se construye el futuro, pero no se pierde toda la energía pensando en un futuro. Así que el aquí y el ahora es importante en términos de gestales, darse cuenta de la situación. Por allí dice que el mundo va a cambiar, que todo está cambiando. No, señor, van a cambiar los que tengan conciencia del aprendizaje y los que tengan conciencia de cambio. El resto, cuando esto termine, van a estar como que pasaron un tiempo de vacaciones, güey. Es bien importante aquí saber qué significa el aquí y el ahora, y hay muchos ejercicios para eso. Y cierro con la idea del arte, que conecta lo que se llama en este modelo la estimulación multisensorial, porque el arte, bueno, provoca todos nuestros sentidos. Hay que tener experiencias de arte, pues leer, buscar, recorrer museos por internet, si tienes libros de arte, o te pones a crear con plastilinas, colores en tu casa, pero es venir a leer poesía. Además de leer poesía, leer libros que contengan una cultura que te conecte con todas las expresiones de todas las artes. Por eso decía al principio lo del modelo de inteligencias múltiples de Gardner, es uno de los modelos que cuadran más. El arte nos dignifica. Cuando uno tiene un dolor terrible, pero te vas y admiras una obra de arte bellísima, te puede aliviar, y eso es bien importante lo que significa. Por eso las famosas síndromes de Stendhal, donde, bueno,
el hombre se asfixiaba, sentía angustia, ansiedad de tanta belleza que admiraba. Claro, no tenemos que llegar hasta sentir el síndrome de Stendhal, pero sí la sensibilidad por el arte que se cultiva y se trabaja en términos sociales. La fuerza del yo también tiene sus factores neuroprotectores y los ubicamos en la gestión de las emociones, la gestión de la cognición y cómo nosotros para ambos elementos utilizamos múltiples estrategias. Ya allí tenemos una gestión de los precursores químicos para producir entonces unos neurotransmisores más relacionados con el bienestar, que es lo que nos conviene. Entonces vamos a hablar primero de las emociones positivas como el primer grupo de estas claves. Pues hablemos primero que las emociones positivas no son aquellas que nos conectan con felicidad, alegría, todo está bien, todo está normal, hay que aceptar la vida allí, de algunas corrientes en extremos ahorita de decir de positividad. Se trata de entender las emociones positivas más bien como entienden los matemáticos, aquello de valencia positiva y valencia negativa, los resultados que restan y los resultados que suman. Cada emoción puede ser de valencia positiva o de valencia negativa. Podemos hablar de un miedo que nos genera sobrevivir en una circunstancia de angustiosa, de algún animal que nos ataca en una selva o que nos atraca un atracador en alguna esquina. Si tú logras salir porque corres, porque reaccionaste rápido, porque tuviste una conducta que no lo harías en términos normales, allí el miedo actuó de valencia positiva porque te permitió la supervivencia. Pero si el miedo te paraliza, un ejemplo es cuando alguien va a defender una tesis y el miedo lo paraliza de tal manera que se queda en silencio y se le olvida todo, allí el miedo tuvo una valencia negativa porque le restó posibilidad para reaccionar y responder, como algunas personas que más bien el miedo los envalentona. Entonces es bien importante entender la rabia que hace subir la sangre a la cabeza y que te hace perder la mirada, lo que ves en el mundo, te nubilas y no eres capaz de mirar más allá, sino que destrozas y destruyes. Allí tendría la rabia una valencia negativa. Pero si alguien está cerca de ti y te dice, respira, serénate, a ver, piensa bien, cuando te piden respirar, llevas más oxígeno al lóbulo frontal y el lóbulo frontal puede hacer una mejor evaluación de la situación. Lo que es importante es que la rabia es una alarma dentro de tu organismo porque tienes frustración, porque alguien es potencialmente dañino hacia tu persona, por lo tanto es natural que tú reacciones y que no permitas que te falten el respeto o que te hagan daño. Asimismo con desagrado, que es una emoción poco evaluada en términos de las evaluaciones de las emociones, pero es bien importante porque nuestro organismo reacciona a lo que puede ser tóxico, y lo que puede ser tóxico no solamente es una comida verde o una comida ácida o una comida que tiene mal olor. También hay personas tóxicas y esta emoción nos coloca en alarma. Alegría tiene el pelo azul por una razón, por la conexión con la tristeza. Y la metáfora de la película Intensamente es bien interesante porque lo que está contando es que en muchas situaciones que nosotros consideramos dolorosas, probablemente porque alguien nos ayudó, porque alguien en ese momento demostró todo el amor y todo el cariño que tiene, entonces nos conecta con la alegría. Por eso es bien importante entender cómo nosotros podríamos estar constantemente buscando emociones positivas en cualquiera de las experiencias que tengamos. El aquí y el ahora no es tan fácil, el aquí y el ahora es duro, pero esto nos está alimentando una y otra vez nuestra capacidad para demostrarle, a lo mejor no nos toca a nosotros disfrutar de lo que significa esto en reserva cognitiva para tener una capacidad para enfrentar situaciones de crisis, a lo mejor le toca a otra generación, pero tenemos que ver eso por el lado bueno. Por lo menos yo digo, gracias a Dios que no nací en la edad media, cuando en la peste, cuando no había comunicación, cuando no había redes, cuando la ciencia no estaba adelantada, no había microscopio para saber qué era lo que estaba causando la enfermedad.
Entonces, bien importante cómo yo vivo aquí el ahora. Estar alegre es una decisión de cada día. Y estar alegre significa que yo pongo mi corporalidad. Si yo sonrío y comprometo esa sonrisa con los ojos, mi cerebro entiende que estoy feliz y va a hacer todo lo posible porque toda la situación y toda la energía que rodee mi experiencia en ese momento esté desde esa corporalidad. Entonces, estar alegre es una decisión. Los recuerdos que se hacen te tienen que hacer con el amor. El Alzheimer, que es una enfermedad terrible, grave, lo que está haciendo cuando le está mandando los recuerdos de cuando niño, de cuando joven, esa es la reserva cognitiva de esa persona que le está diciendo a ese cerebro: no te olvides de quién eres, no olvides tu historia. Entonces es bien importante qué tenemos nosotros como reserva cognitiva si nos ocurre alguna situación. Y cierro esta parte con algo importante: a leer. No solamente a leer lo que tenemos como investigadores, lo que tenemos que hacer con la universidad, lo que tenemos que hacer con las escuelas que estamos revisando, tenemos que buscar leer lo que nos apasiona, lo que nos produce dopamina, lo que nos produce felicidad, lo que nos produce serotonina. Yo estoy leyendo Felicidad, un libro espectacular de Elsa Punset, que lo recomiendo. Estoy leyendo arquetipos sobre dioses griegos, tanto para mujeres, para hombres. Me estoy leyendo a Benjamín Vuelta, el jesuita, con los salmos de gratitud. Otra vez volví a agarrar el texto de Eva Luna, y por toda la casa tengo un libro, porque uno puede ir leyendo de un momento a otro, pero lo importante que yo estoy haciendo con mi cerebro es recrear nuevas fuentes, reverberar en términos de cultura y de crecer, porque la lectura te conecta con la experiencia que estás leyendo. Es decir, tu cerebro no sabe distinguir entre la realidad y lo que está leyendo, aunque se ubica en el aquí y el ahora. Muy bien, cierro este conjunto de audios con valores en clave neuroética y neuroprotectora. Los valores y las acciones que nosotros hacemos en términos de valores también recrean en nuestro cerebro una serie de neuroquímicos, redes neuronales que nos hacen conectarnos con la humanidad y que nos hacen sentir bien. Entonces voy a nombrar estos valores conectados como sustrato biológico, y además tienen su correlato en términos cerebrales. La generosidad, y coloco allí el corazón de Raima, así amarrado con Venezuela. Educar con amabilidad y tratar a la gente con amabilidad en medio de esta situación como está en el país es sumamente importante. Una pedagogía del detalle, una pedagogía de la amabilidad es lo que necesitamos en este momento. La generosidad no espera nada y entrega, y está relacionado con nuestra vocación docente y nuestra capacidad de dar sin estar pidiendo nada a cambio. El segundo valor importante que quiero compartir es la serenidad, mantener la calma en medio de la incertidumbre. La serenidad convoca la serotonina más que la dopamina, en términos que necesita frontalizar la situación. ¿Cómo puede generar serenidad en estos momentos? Mira, hay unas cosas muy sencillas. Sentarse a contemplar a través de la ventana el paisaje, pero siempre colocando la mirada lo más lejos posible y no en cosas cercanas, lo que hace proyectar en nuestro cerebro occipital conexiones que van más allá de lo que está cerca, de lo que estás atento. Una segunda forma, pues, es la meditación, por supuesto. Meditar permite alcanzar la serenidad, respirar, tener un lugar en la casa donde te puedas sentar tranquilamente, simplemente a mirar hacia adentro, hacia lo que tú eres. Entonces fíjense cómo hay ejercicios bien concretos que permiten alcanzar la serenidad. Por eso cuando uno anda full de rabia, lleno con todo así rojo, la gente dice: calma, serénate. Entonces es bien importante entender ese valor. El otro valor que creo que es bien importante conectar en claves de neuroética y de neuroprotección es la civilidad.
La civilidad se concreta en cumplir los deberes de ciudadanos, respetar las leyes, contribuir al funcionamiento correcto de la sociedad y ayudar al bienestar de los demás miembros de la comunidad. Yo convoco la civilidad en medio de este momento porque ya en términos históricos nuestro país se ha quedado enclavado en el momento de los libertadores, de los próceres, y no construimos el futuro sino en términos de guerra y de batalla. Seguimos convocando que somos un país libre de España como que si eso pasó antier o ayer. Yo creo que sí hay que honrar a nuestros próceres y le damos gracias por ese momento, y ellos hicieron lo que tenían que hacer en ese momento, y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en este momento en términos de la civilidad. Tenemos que convocar personas que durante este tiempo civil han hecho cosas extraordinarias en el país, como Lía Inver de Coronil, la primera mujer que se hizo médico y que gracias a ella están las campañas de vacunación, se respeta el puerperio, lo que hicieron estas tres mujeres como Sonia Scambati, Mercedes Pulido de Briceño y Argelia Laya, aunque pertenecían a partidos distintos, cuando estaban en el Congreso hicieron un solo bloque para cambiar el Código Civil venezolano, que era terrible. Y cuando ellas vieron que se iba a firmar otro Código Civil, se armaron con otras mujeres y frente al Congreso se hizo que se firmara el Código Civil que respeta el término de la situación de la mujer, el término de género, el divorcio y todos esos elementos clave. Entonces hay que pensar, hay que contar todo lo que hemos hecho en estos tiempos de civilidad, porque es bien importante. Lo civil frente a la guerra, frente a la batalla, frente a los caudillos, es lo civil lo que nos va a salvar. La reciprocidad, que es el valor que he estado repitiendo, que en términos biológicos significa las neuronas en espejo, la colaboración, la solidaridad y la protección de la familia. En un primer momento los cercanos, en un segundo momento nuestra comunidad, después nuestro municipio, después nuestro estado, nuestro país, hasta entender que somos la humanidad y que la humanidad es nuestra familia. La reciprocidad tiene que leerse en esos términos. Quiero cerrar esta parte con la oración de la serenidad porque me conecta con todo esto. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia.